Les invito, hermanos, que abramos por favor nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 19, y vamos a dar lectura, si me permiten, a los versículos 28 al 39. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 28 al 39. Dice la palabra de nuestro Dios, Lucas 19, 28 al 39. La palabra del Señor dice: Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando a Betfagé y a Betania, al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y entrad en ella, y hallaréis un pollino atado, al cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y así también, y si alguien os preguntare por qué los atáis, le responderéis: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban al pollino, los dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Antes, hermanos, de iniciar nuestra reflexión de esta hora, quisiera una vez más expresar nuestra tristeza, nuestro dolor por el fallecimiento de nuestro hermano Javier Reyes. Estuvo aquí hace 8 días con nosotros, y bueno, creo que el llamado que Dios nos hace siempre estar a cuentas con Él sigue vigente, porque no sabemos lo que será el día de mañana, y reitera la importancia de gozarnos con el que se goza, llorar con el que llora. Le ruego sus oraciones por mi hermana Marta, por sus hijos, para que Dios les bendiga y les traiga consuelo. Empezando, hermano, nuestra reflexión, debo decir que tuve la bendición de gozar del aprecio de mis suegros. Salvo los ajustes normales de toda relación en desarrollo, la relación siempre fue buena. Mi suegro fue un hombre muy inteligente. Su coeficiente intelectual estaba muy por encima del promedio, lo que le permitió, a pesar de ser un niño de la calle en una etapa de su vida, convertirse en un ministro exitoso, aunque nunca buscó tener un perfil alto. Además de su capacidad intelectual, de su habilidad administrativa y de su visión ministerial, el hombre tenía valores muy elevados. Durante su ministerio, en los años 60, creó la Caravana Bautista, un proyecto que produjo directa o indirectamente más de 100 iglesias bautistas en el conurbado de la comarca lagunera. Las ciudades de Torreón, Gómez Lerdo, Matamoros, San Pedro tienen la misma población de la ciudad de Querétaro. El conurbado de la laguna es exactamente igual que el de Querétaro, pero allá hay más de 100 iglesias bautistas. Aquí difícilmente llegamos a una decena, al menos, de nuestra convención. En los años 60 Dios puso en su corazón este proyecto y lo realizó. En los años 70 desarrolló el proyecto del seminario abierto, llamado Salve en aquel tiempo, un proyecto que también fue muy exitoso, no solo en México, sino incluso en otros países, en España, en Estados Unidos, etc. Y a principios de los años 80 echó los cimientos del proyecto que llevaría a los primeros misioneros mexicanos de nuestra convención hacia Honduras. Pero en ese ínter el hermano tuvo una experiencia muy desagradable. Alguien, una persona que siempre estaba cerca de la convención, le sugirió a mi suegro que participar en los proyectos convencionales podía ser algo muy lucrativo. Y como él no estaba allí para eso, como él tenía claro que de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas,
y la buena fama más que el oro y la plata, se apartó de ese proyecto porque no quería ser asociado con algo semejante. Debo ser honesto y decirles que la persona que le dijo esto a mi suegro ya no es bautista, se fue con los carismáticos porque entendió que era más negocio estar allí. Mi suegro tenía en su temperamento un fuerte temperamento colérico, pero era un hombre equilibrado. Sin embargo, con el tiempo descubrí en él una extraña reacción a sus desafíos emocionales. Solía cambiar el temor por el enojo. Siendo honesto, esto me desconcertó por un tiempo, hasta que en el ejercicio del ministerio descubrí que los hombres hacemos esto. Por hombres estamos hablando aquí de los varones, habiendo sido creados, diseñados y entrenados para el control. Cuando no tenemos el control de las circunstancias, perdemos la brújula. El relato que nos ocupa es el escenario de una tormenta emocional perfecta. Cada uno de los protagonistas de esta historia vivió durante la entrada triunfal emociones que cambiaron rápidamente de un sentimiento al otro, dejando una serie de enseñanzas vigentes para los creyentes de todos los tiempos. Estamos hablando de una tormenta de emociones y la primera enseñanza que se deriva de nuestro texto fue la exaltación de los seguidores. La entrada triunfal del Señor Jesús a la ciudad de Jerusalén fue el momento cumbre de su ministerio terrenal. Las emociones estaban en vilo. Imagine usted, Mateo capítulo 21, versículo 10 dice que la ciudad se conmovió con la entrada del Señor Jesús al lugar. Pero hermanos, la expresión conmoverse viene de la raíz sismos, es decir, habla de que la conmoción fue semejante a un terremoto, a un temblor de tierra que sacudía a las multitudes que preguntaban ¿quién es este? Y algunos respondían, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Los espectadores estaban exultantes, recibían al Maestro como el Mesías prometido, o al menos como el Mesías que querían ver. La versión de Juan afirma que toda esta expectación fue incluso detonada por la resurrección de Lázaro, hecho que no podía ser negado de ninguna forma. Si ustedes recuerdan, cuando la palabra de Dios habla de la resurrección de Lázaro, señala las palabras de los adversarios del Maestro, quien decían, señal es manifiesta y no la podremos negar. Las multitudes sabían que había acontecido esto, y debo decir, hermanos, que la esperanza en la resurrección, que es una doctrina que identificamos con los fariseos, entre paréntesis, los fariseos eran las personas de la mejor doctrina bíblica en Israel. Su problema nunca fue su doctrina, su problema fue la hipocresía de algunos de ellos, no de todos. Y el Señor Jesucristo incluso dice, en la cátedra de Moisés sus discípulos se sientan, haced todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus hechos. El Señor nunca tuvo problema con las enseñanzas de los fariseos, tuvo problema con la hipocresía, con la codicia de algunos de ellos. No podían negar la resurrección de Lázaro, señal había sido manifiesta y la multitud estaba exultante y estaba expectante por lo que había escuchado acerca de él, de manera que acudieron a tropel a la ciudad de Jerusalén. El texto de Lucas dice, cuando llegaba ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por las maravillas que habían visto. Pero hablar de la multitud de los discípulos es hablar de una multitud mixta, es hablar ciertamente del pequeño grupo de sus seguidores, de los 12 y las mujeres que frecuentemente estaban con ellos, y una gran multitud de admiradores. El Señor fue aclamado en ese momento con el nombre Hijo de David y con la expresión Hosanna, que significa sálvanos por favor. Aunque estrictamente hablando, Hosanna era una súplica, se convirtió en una alabanza. No se trataba de una adulación en el afán de que el Señor evidenciara su mesianismo, sino una exaltación, aunque todavía inconsciente, de aquel que estaba por librar a su pueblo. En los relatos evangélicos, hermanos, de pronto nos encontramos con burros flautistas.
Podemos recordar al sumo sacerdote que dijo: conviene que un hombre muera y no que toda la nación perezca. Y el evangelista San Juan dice: esto dijo siendo el sumo sacerdote, dando a entender la manera como era necesario que Cristo muriera por nuestra redención. Esta multitud estaba todavía inconsciente, incluso tal vez un poco más que los discípulos, pero estaban alabando al Señor como el Mesías prometido. Sin embargo, la multitud que gritaba Hosana sería la misma que apenas 5 días después gritaría: crucifícale. Para el maestro esto no era ninguna sorpresa. El profeta Jeremías había dicho que no hay nada más engañoso que el corazón humano, que este es algo que no tiene remedio. ¿Quién lo puede conocer? El término engañoso que utiliza el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 9 de su profecía, es la misma palabra que se utiliza allá en el libro de Génesis capítulo 27, versículo 36, cuando Esaú, haciéndose la víctima, haciéndose el engañado, decía de su hermano Jacob: bien se llama su nombre Jacob, ya que me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y ahora ha tomado mi bendición. Hace unas semanas comentábamos, hermanos, que esta historia, la de Génesis 27, es una historia de engaños, de desengaños y de autoengaños. Esaú vendió la primogenitura, la vendió por un plato de lentejas, pero después se decía robado, se decía engañado y decía: bien lo llamaron Jacob, tramposo, porque me ha suplantado 2 veces, se apropió de mi primogenitura y de mi bendición. Esta palabra, la palabra Akeb, de la que viene el nombre Jacob, significa meter zancadilla, suplantar, sujetar, etc. En pocas palabras, lo que el profeta Jeremías estaba diciendo era hablar de la volatilidad humana, hablar de la condición del hombre que cambia de un momento a otro, y esto no pasó desapercibido al apóstol Santiago, quien nos dice en su carta en el capítulo 1, versículo 18, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En este sentido, hermanos, para los expertos en salud mental, el asunto del cambio abrupto de emociones es incluso algo digno de estudio. Alguien dijo por eso que el mal llamado equilibrio emocional no consiste tanto en victorias o imposiciones racionales, sino ni en la reprensión o control de las propias emociones, como en el encaje o acoplamiento entre las emociones y el razonamiento, o sea, un equilibrio entre diferentes procesos mentales. Nada nos hace sentir más humanos que las emociones, tan humanos y tan dependientes. Cuando un sentimiento poderoso nos invade, ocupa casi todo el espacio de nuestra mente y consume buena parte de nuestro tiempo. Si ese sentimiento es indeseable, solo hay una forma rápida de eliminarlo, de sacarlo de nuestra mente, y es otra emoción o sentimiento más fuerte, incompatible con aquel que queremos desterrar. Hace un momento hablaba de que los hombres, los varones en particular, solemos, cuando somos desafiados emocionalmente, cambiar un sentimiento por otro. Enojo por temor. ¿Por qué? Porque la definición lo dice. Cuando experimentamos un sentimiento desagradable, la única manera de erradicarlo es a través de otro más fuerte. Es un proceso, si usted quiere, irracional, impulsivo, pero a final de cuentas, un proceso a través del cual queremos manejar nuestros desafíos emocionales. Y esto es justamente lo que ocurrió en el pasaje que nos ocupa. La multitud cambió un sentimiento por otro. La alegría que expresaba al principio de la semana fue cambiado por la excitación por la sangre, por la cual clamaban la cruz para el maestro casi al finalizar esa semana. Una tormenta perfecta, un evento que es cardinal en el ministerio de Cristo y que sin embargo
evidencia una tormenta de emociones. Hay una segunda enseñanza que encontramos en el pasaje, y es que el texto nos habla también de las emociones de los adversarios, nos habla de su furia. La animosidad de algunos de los líderes religiosos de Jerusalén era bien conocida por el maestro y por los suyos. Una vez más, no eran todos, ni eran todos los fariseos, ni eran todos los escribas, ni eran todos los judíos. Es importante puntualizar esto para no ver las cosas en blanco y negro, para ver que en medio de esos extremos había gente sincera que buscaba con todo su corazón a Dios. Usted recordará a un fariseo llamado Nicodemo, quien llegó un día de noche al maestro diciéndole: sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor Jesucristo, utilizando su método predilecto, el método del garrote, le da un golpe en la cabeza a Nicodemo y se apodera de su atención. Le dice: el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Recuerdo la leyenda árabe que habla de un hombre que quería entrenar a su burro, tomó un garrote, lo escondió detrás de sí, se acercó al burro y sin mediar palabra le dio un leñazo en la cabeza, y cuando el animal estaba atarantado tratando de mantener el equilibrio, el dueño le dice: burro, pon atención porque te voy a enseñar. De esa manera todos aprendemos, hermanos. Y es exactamente lo que el Señor Jesús hacía con sus declaraciones. Cuando le dice esto a Nicodemo, Nicodemo inmediatamente le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Debe acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y en ese momento estaba donde el Señor lo quería. En ese momento estaba listo para escuchar lo que el maestro tenía que decirle. Y le dice que lo que nace de la carne es carne, que lo que nace del espíritu es espíritu. No te maravilles de lo que te dije: el viento sopla, oye su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el que nace del viento. Es la misma palabra, pneuma, la palabra viento, que significa tanto viento como espíritu. Usa un juego de palabras allí el Señor, y a partir de ese momento Nicodemo se convierte en un discípulo, ciertamente un discípulo secreto, pero un discípulo de Cristo. Podemos recordar a José de Arimatea, un hombre que ofreció incluso su sepulcro para que el maestro fuera sepultado allí, y dice la palabra de Dios, para dar cumplimiento a la promesa de que moriría entre los villanos y sería sepultado entre los ricos. Así es que el Señor conocía la animosidad de algunos de sus adversarios. Durante el ministerio y su desarrollo fueron testigos de las autoridades religiosas de Jerusalén, que era el corazón religioso de la nación. Por tal motivo, intérpretes del Nuevo Testamento distinguen los 3 diferentes años del ministerio del Señor Jesús, hablando del año de la popularidad, que sería el segundo año, y el año de la oposición, que sería el último año de su ministerio. Alguien dijo sobre este tiempo: durante todo un año Jesús prosiguió su obra en Galilea con energía incansable, andando entre las multitudes que solicitaban su ayuda milagrosa y aprovechando las oportunidades para derramar la palabra de la gracia y la verdad en el oído de la muchedumbre que estaba ansiosa por escucharlo. En centenares de hogares a cuyos miembros había devuelto la salud y la alegría, su nombre debió haber sido el asunto principal de conversación. Miles de espíritus cuyas profundidades habían sido conmovidas por la predicación pensaban en él con gratitud y amor. El eco de su fama resonaba cada vez más distante. Por algún tiempo parecía que toda Galilea llegaría a ser sus discípulos y que el movimiento avanzaría con facilidad hasta extenderse en el sur, venciendo toda oposición y envolviendo a todo el país en un entusiasmo de amor del que curaba y predicaba ese amor del Señor. Pero apenas habían pasado 12 meses cuando se hizo tristemente evidente que esto no llegaría a ser.
La mente galilea resultó ser terreno pedregoso, en donde la semilla del reino brotó con rapidez, pero igualmente se marchitó. El cambio repentino y completo alteró todas las condiciones de la vida del Señor Jesús. Permaneció en Galilea otros 6 meses, pero estos fueron diferentes a los primeros 12. Las voces que se oían alrededor de él ya no eran aclamaciones resonantes de gratitud y aplausos, sino voces amargas y blasfemas de oposición. Ya no se podía ver moviendo una población tan grande, pero ya no podía verse moviendo de una población grande a otra, sino que más bien el Señor pareció un fugitivo buscando lugares más distantes y extraños y acompañado solo por un pequeño grupo de discípulos. Al final de los 6 meses dejó Galilea para siempre, pero no como un tiempo pudiera haberse esperado, llevando en alto la crecida ola de reconocimiento público para hacer una fácil conquista de los corazones en la parte mediana del país y tomar posesión victoriosa de Jerusalén, que hubiera en teoría resultado incapaz de resistir la voz unánime del pueblo. Es cierto que trabajó otros 6 meses en la parte meridional del país, en las regiones de Judea y de Perea, y que donde sus milagros eran vistos por primera vez, no faltaron las mismas señales de entusiasmo público que había encontrado en los primeros meses en Galilea. Pero lo más que hizo fue añadir un poco más de la compañía de Jesús a sus fieles discípulos. Es verdad, desde el día que salió de Galilea se dirigió directamente hacia Jerusalén, y los 6 meses que pasó entre Judea y Perea pueden considerarse como un lento viaje hacia Jerusalén, pero el viaje emprendido con plena convicción, que expresaba abiertamente a sus discípulos que en la capital no podría conseguir ningún triunfo en los corazones entusiastas y mentes convencidas, sino el rechazo nacional y definitivo para ser muerto en vez de ser coronado allí. Esta descripción, hermanos, hace un resumen de los últimos 2 años del ministerio de Cristo. Nos sorprende el tremendo impacto que produce en Galilea, pero ya desde el principio estaba el germen de la crítica y de la disensión a su ministerio. Si ustedes recuerdan, cuando llega a su pueblo, la sinagoga estaba llena, dispuesta a escuchar a su paisano más famoso predicar, y el Señor les dice algo que no querían escuchar. Sin duda dirán: médico, cúrate a ti mismo. Las cosas que hiciste en otro lado, hazlas aquí delante de nosotros. Pero les dice el Señor Jesús que no va a complacerles en esa expectativa, cosa que obviamente genera incomodidad en los discípulos, que llegó incluso hasta el punto en que quisieron apedrearlo. Ya desde el propio principio del ministerio galileo, en su propio pueblo había empezado la oposición. Así es que meses después se hizo prácticamente insostenible seguir allí, migró al centro del país, estuvo 6 meses allí, pero ese camino era la preparación para su llegada a la ciudad de Jerusalén, donde el maestro dijo claramente a los discípulos: tendría que ser crucificado. Y efectivamente es lo que sucedió. En Jerusalén le esperaba una cruz, y el maestro siempre lo supo. Pero no solo lo sabía él, Tomás el Dídimo estaba también consciente de que en Jerusalén rondaba la muerte, razón por la cual, cuando se enteró de la muerte de Lázaro, dijo: vamos a Jerusalén para que también muramos con él, en Juan 11:16. Esta declaración de Tomás es una verdadera sorpresa. No era común que Tomás hablara por todo el grupo. No solía ser el portavoz de los 12, como lo sabemos. El portavoz era el apóstol San Pedro. Es más, cuando pensamos en Tomás, cuando recordamos su nombre, generalmente lo asociamos
con una actitud de indecisión y de duda. Usted recordará que el hombre dijo: si no tocare con mi mano su llaga, si no metiere mi dedo en el costado, no creeré. Pero hermanos, en este pasaje en particular, habla con un valor y con una determinación que no deja de sorprendernos. Tomás veía en este tiempo ya la cara de la muerte, y en su declaración eligió morir con Jesús antes que vivir sin él. Es decir, no solamente el maestro sabía que esto iba a suceder, los discípulos sabían que podía suceder, pero seguramente cambiaban un sentimiento por otro. Cuando ocurrió la entrada triunfal, los adversarios del maestro reaccionaron a lo que a sus oídos se escuchaba como una odiosa alusión mesiánica, pero conscientes de que no podían callar a los niños, de que no podían callar a las mujeres y a las multitudes, apelaron al Señor Jesús diciéndole: Maestro, reprende a tus discípulos, dice Lucas 19:39. Esperaban que el Señor callara a la multitud, pero el Señor le respondió que no era posible hacerlo, porque si lo hiciera, las propias piedras clamarían. Lo cierto, hermanos, es que no apelaban al maestro pensando que el Señor podía o pudiera callar a la multitud por el hecho de que estuvieran blasfemando delante de ellos. La verdad es que los adversarios del maestro ya habían trazado un plan. Dice la palabra de Dios que habían determinado matar a Lázaro y matar también al Señor Jesús. Cuando vieron la resurrección de Lázaro, dijeron: mirad que no hemos avanzado contra él y todo mundo va en pos de él. Y entonces el sumo sacerdote dijo: vosotros no sabéis nada, no sabéis que conviene que un solo hombre muera y no que toda la nación perezca. Así es que llamarle maestro en este contexto solo era una adulación, tratando de que la multitud se callara porque les molestaba la odiosa alusión mesiánica que escuchaban en sus labios. Estos adversarios, que en este momento estaban furiosos con el maestro, apenas 5 días después estarían plenamente satisfechos de que habían acabado con el problema. Hay una tercera y última enseñanza, y es que el texto también nos habla de los sentimientos del Señor, nos habla de su determinación. En marcado contraste, el maestro avanzaba paso a paso hacia su verdadera glorificación. Es verdad, las multitudes lo alababan, pero la gloria que recibiría no la recibiría de los hombres, sino de Dios mismo. En su versión de la entrada triunfal, Juan dice: estas cosas no las entendieron los discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de las cosas que estaban escritas acerca de él. Juan 12:16. Alguien dijo que sorprendentemente este texto parece contradecirse, porque habla del reconocimiento mesiánico que el Señor recibía de la multitud y a la vez del poco entendimiento de los discípulos respecto al mesianismo de Cristo. En otras palabras, que mientras la multitud reconocía al Señor como el Rey mesiánico, los discípulos todavía no estaban muy seguros hasta el momento en que el Señor fue glorificado. Sin embargo, si hacemos un análisis cuidadoso del texto, descubriremos que no hay tal contradicción. Lo que como hijos de su tiempo los discípulos no entendían era el verdadero estatus real del Señor Jesús. No entendieron, en otras palabras, qué clase de Mesías era, a diferencia del Mesías que todos esperaban. Pero siendo honestos, el asunto no era cosa de perspicacia, no era cosa de inteligencia. Desde las profecías del Antiguo Testamento, el Mesías es una figura paradójica. Se presenta como un guerrero victorioso y como un siervo sufriente. No solamente en el Salmo 2
o en el canto del siervo sufriente en el libro del profeta Isaías, sino incluso en el propio ministerio del Señor Jesús. En momentos como su transfiguración o su bautismo, dice la palabra de Dios que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, viene del Salmo 2, un salmo real. En quien tengo complacencia viene del canto del siervo sufriente en el libro del profeta Isaías. En otras palabras, Dios estaba diciendo: este es mi Hijo, este es un rey, pero para llegar a su trono tendrá que pasar por la cruz. No era asunto de perspicacia, no era un asunto de capacidad intelectual. Tanto el guerrero victorioso como el siervo sufriente estaban allí. Así que cabe la pregunta: ¿cómo podemos conciliar estas dos visiones aparentemente contradictorias del Mesías? La respuesta es muy simple. Los profetas no distinguieron entre dos venidas de Cristo. Como John MacArthur dice, los advenimientos de Cristo se presentan aquí como uno solo, al igual que en Isaías 6 del 1 al 3. De hecho, Zacarías 9:9, el texto al cual se alude en la entrada triunfal, se refiere a la primera venida, mientras que Zacarías 9:10, el siguiente versículo, a su segunda venida. Los profetas no veían un tiempo prolongado entre ambas venidas. Es verdad, un rey salvador y pobre es tan contradictorio como sería la entrada triunfal del Señor Jesús a las esperanzas judías de ese tiempo. El misterio de la grandeza y de la bajeza del Mesías no se develaría sino hasta la venida de Jesucristo. Solo después de la muerte y la resurrección del Señor, los discípulos entendieron la verdadera naturaleza de su reino, y todavía les llevó tiempo. Si ustedes recuerdan, los discípulos le preguntaron al Señor: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No os toca a vosotros saber las sazones o los tiempos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. De modo que la verdadera glorificación del Maestro no ocurrió cuando la multitud lo aclamó, ocurrió con su resurrección, que sería precedida por la muerte, a cuyo encuentro el Señor caminaba con determinación, dice Lucas 19:28. El autor sagrado es tan enfático que dice en este relato de Lucas que iba delante de los discípulos rumbo a Jerusalén. Cuando queremos ser partícipes de una buena noticia, de un momento de alegría, queremos ir adelante. Cuando vamos a enfrentar la muerte, ¿quién quiere ir delante? Pues el Señor lo hizo. Como el profeta Zacarías había anunciado, el rey entraba a la ciudad santa no como un conquistador, sino como un mensajero de paz. No entró en un caballo blanco como Alejandro cuando metió a Bucéfalo en la ciudad del gran rey, sino venía montado en un asno como los jueces en la época bíblica, como mensajeros de paz. Pero algo, hermanos, que nos sorprende más todavía es que el profeta Zacarías no prometió un Mesías salvador, como traduce la Reina Valera 60 y la mayoría de las versiones modernas, sino un Mesías salvado. Usa la voz pasiva, es decir, como alguien que vendría portando el poder de quien lo enviaba y ostentando la victoria como el galardón de Dios a su fidelidad. La fuente de su valor, la fuente de su determinación, era la autoridad del que lo enviaba. Ya en Juan capítulo 10, versículos 17 al 18, el Maestro había dicho a los discípulos: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para poner mi vida, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Pero la determinación del Señor Jesús no era la de un kamikaze,
no era un suicida que trataba de llevarse por delante a quien pudiera. Todo lo contrario, había compasión en su corazón por los sordos que no lo oyeron. Había compasión en su corazón por los ciegos que no lo vieron. Cuando vio la ciudad santa, vio lo que Dios vio en la ciudad de Nínive y el profeta Jonás no. Si usted recuerda, dice la palabra de Dios que el Señor envía al profeta Jonás a predicar la destrucción de Nínive. El profeta hace el recorrido de 3 días en uno y se sube a un monte para esperar ese espectáculo. No era gratuito el resentimiento del profeta. El arqueólogo que descubrió las ruinas de Nínive dice que cuando pasaba su lámpara por los grabados de piedra que había en los palacios de Nínive, dice, los pelos se le erizaban por las escenas que contemplaba. Veía escenas de guerra en donde los habitantes de Nínive tomaban millares de cautivos, hacían montañas de cabezas humanas, de manos, empalaban a sus prisioneros metiéndoles una jabalina por el estómago y poniéndolos como estaca, y dice, ya era motivo de alarde, estaba en sus palacios para que todos pudieran contemplar la gloria y el poder de los ninivitas. Así es que Jonás esperaba la destrucción. Dios mandó crecer una enredadera que le daba sombra, y después de un tiempo la enredadera se secó, y Dios le preguntó a Jonás si le daba lástima la enredadera, y el hombre manifestó su enojo, hasta que el Señor le dijo que a él le daba compasión una gran ciudad donde había más de 120,000 personas que no distinguían entre su derecha y su izquierda, y tanto ganado. ¿Cómo no habría yo de compadecerme? Dice Jonás capítulo 4, versículo 11. Cuando el Señor Jesús vio la ciudad de Jerusalén, la que mataba a los profetas, la que apedreaba a los que le eran enviados, dice el texto, es muy gráfico, cuando llegó a la ciudad, al verla lloró por ella diciendo, si tú también conocieras a lo menos tu día lo que es para tu paz, pero ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán por tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no quedará en pie piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. El Señor había dicho, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise cobijarte bajo las alas como la gallina, pero no quisiste? Como alguien dijo, cuando vemos esta actitud del Maestro frente a los que iban a celebrar su crucifixión, que iban a pedir su cruz, y verlo llorar por ellos, alguien dijo, sentémonos a los pies de Cristo hasta que aprendamos el secreto de sus lágrimas. Al contemplar los pecados de la ciudad y del campo, lloremos también con ellos. Y esto me recuerda, hermanos, una frase de Bonhoeffer, quien en la bienaventuranza de los que lloran, habla de que los bienaventurados no lloran por ellos mismos, lloran también por la condición del mundo que les rodea. Bonhoeffer decía, los que lloran son los que están dispuestos a vivir renunciando a lo que el mundo llama felicidad y paz, los que nada pueden estar de acuerdo con el mundo, los que no se le asemejan, sufren por el mundo, por su culpa, por su destino y por su felicidad. El mundo se goza y ellos se mantienen al margen. El mundo grita, alegraos de la vida, y ellos se entristecen porque ven que el barco de la inmensa alegría se está yendo a pique. Como conclusión, la periodista española Ángela Laborta escribió un artículo que no tiene nada que ver con nuestro tema, pero escribió en él una descripción
fantástica de la tormenta perfecta. Ella dice, si usted busca qué es una tormenta perfecta, y esto es cierto, hermanos, le aparecerán referencias a la película que protagonizó George Clooney en el año 2000 y también a esta descripción. Una tormenta perfecta es una expresión que describe un evento en el cual una combinación de circunstancias agravan dramáticamente una situación. Lo que no especifica esta descripción es si la combinación de circunstancias es solo de carácter natural y por tanto el ser humano no puede controlarla ni tampoco impedir la tormenta perfecta, o dichas circunstancias son provocadas por el ser humano que lejos de pararlas, las incentiva con más y más elementos que sirven para agravarla. No sé si usted recuerda el pasaje del juicio del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que Pilatos estaba indeciso. No veía culpabilidad alguna en el maestro. No había causa digna de muerte. Claramente era evidente para él. Su mujer esa mañana empezó a decirle, no tengas nada que ver con ese justo. He sufrido mucho por causa de él. Y la tradición cristiana dice que la mujer se convirtió después. Lo cierto es que Pilatos, queriendo aplacar a la multitud, azotó al Señor pensando que la sangre los iba a calmar, y ocurrió lo contrario, los exacerbó. Dice la palabra de Dios que muchos de los líderes religiosos clamaban e incitaban a la multitud a que pidieran la cruz para el maestro. Dice esta periodista, la definición dice que hay una serie de circunstancias que se juntan para crear la tormenta perfecta. Lo que no dice la definición es que si las circunstancias solo son naturales y no podemos impedirlas, o si humanamente hablando las alimentamos para que la situación se agrave. Nuestro relato es justo el escenario de una suma de emociones, de la alegría a la decepción por parte de la multitud, del rencor a la satisfacción por parte de los adversarios, de la tristeza al júbilo por parte del maestro, etc. Todas estas emociones crearon la tormenta perfecta, pero tampoco fue una sorpresa para el maestro. Él había percibido a los discípulos cuando les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero cuando vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor, pero cuando llega su hora, poco después ha dado a luz un niño, y ya no se acuerda su angustia por el gozo de haber nacido a un hombre en este mundo. También vosotros ahora estaréis tristes, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. Juan 16, 19 al 22. El maestro mismo vivió su propia tormenta. Dice la palabra de Dios que en el huerto del Getsemaní sudaba con angustia como gotas de sangre. En la iconografía católica se representa al Señor sudando sangre, lo cual no dice el texto. Cuando dice sudaba como gotas de sangre, estamos hablando de gotas espesas, producto del intenso estrés que el Señor vivió allí. No es el tema, pero hermanos, hay situaciones emocionales que pueden llevarnos a síntomas físicos sorprendentes. La hermana Cecilia Ochoa, una hermana que fue monja, cuando vino a Querétaro, tenía 19 años, vino para despedirse de su familia antes de tomar los votos perpetuos. Iba a estar un año en Querétaro, le dieron la opción, te vas a España a conocer conventos o te vas con tu familia un año, porque una vez que tome los votos perpetuos ya no tienes familia. Prefirió venir a despedirse de sus seres amados y en ese tiempo entró al conservatorio a estudiar música
y encontró allí a una amiga de la infancia que ahora era evangélica. Le habló de Cristo y la hermana Cecilia empezó a luchar. Empezó a ir a la iglesia, empezó a luchar, la iglesia evangélica, empezó a luchar con su promesa de hacerse monja. Y en esa crisis de fe, se vino aquí al pueblito. En ese tiempo esto eran sembradíos, y estuvo orando todo el día. Dice que en la tarde, estaba ardiendo de fiebre debido a la intensidad del estrés. Pero cuando se levantó de su oración ya había tomado una decisión. Fue y le dijo a su pastor, que no era un hombre, hermanos, muy letrado en la Biblia, pero un hombre de Dios. Y le dijo, pastor, yo le prometí a Dios que iba a ser monja y voy a cumplir mi promesa, voy a hacerme monja protestante. El hermano Dillon movió la cabeza y le dice, a ver, hija, abre tu Biblia, en la carta a los Hebreos, tal capítulo, tal versículo, léeme lo que dice allí. Honroso sea en todos el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios los juzgará Dios. A ver, explícame ese versículo. ¿Qué significa el hecho sin mancilla? Pues supongo que está hablando del matrimonio. Sí, efectivamente está hablando del matrimonio. Pero ¿de quiénes habla ese pasaje? Léemelo, por favor. Honroso sea en todos el hecho sin mancilla. ¿Tú eres parte de los todos? Claro. Entonces el matrimonio es para ti, hija. Ya a la hermana Ceci se le abrieron los ojos, ahora faltaba con quién, ¿no? El Señor le dio un pastor, pero a final de cuentas sería cuestión de tiempo. Y en ese momento la hermana pudo entender que había hecho una promesa que no tenía ningún fundamento en la palabra del Señor. Pero ella tuvo que pasar por su Getsemaní, tuvo que pasar por una fiebre intensa en un tiempo de intercesión. Guardando el sentido de proporción, el Señor Jesús en su Getsemaní pasó de la pasión, de ese sudar como gotas de sangre, unas gotas intensas y copiosas, hasta el momento en que tiene que obedecer al Padre. Recuerdo un comentario de Bonhoeffer a las palabras del Señor Jesús que decía, Señor, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Y decía Bonhoeffer, la copa pasa cuando te la tomas. Y el Señor la tomó. Y al dar cumplimiento a los designios divinos, verá el cumplimiento de la promesa profética de Isaías 53:11, que dice, verá mi siervo, perdón hermanos, el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Matthew Henry dijo sobre este pasaje en particular, que pues quizá puede entenderse que el Señor lo vio de antemano, con lo que habría tenido a la vista el fruto de su sacrificio y al mismo tiempo a la vista los padecimientos de ese sacrificio. En ese sentido puede entenderse Lucas 22:43. En este pasaje el Señor dice, no estaba escrito que era necesario que el Cristo padeciese, etc. En todo caso, lo que habría de ver lo que habría de ver es la conversión y la salvación de los pobres pecadores, que habrían de ser las piedras vivas con las que se edificaría la iglesia de Cristo. Con todo respeto, usted y yo. Cuando el Señor estuvo en el Getsemaní, vivió la agonía de la separación con el Padre. Nunca estuvieron separados, solo en la cruz. Recuerdo al salmista quien dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido?
Hay alguien que conoce el poder de la ira del Padre, y es el Hijo, cuando asume nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero también ese sentimiento cambió. Dice el profeta Isaías, tendrá descendencia, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El fruto de la aflicción de su alma es usted y soy yo. Y es todo aquel que cree, para que quien él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una tormenta perfecta en el escenario, en el momento cumbre del ministerio del Señor Jesús, que nos permite recordar la fidelidad de sus promesas. Oremos a nuestro Dios. Gracias te damos, Padre Santo, una vez más, porque nos permites venir a tu palabra y encontrar en ella un testimonio de esta tormenta de emociones que para tu pueblo termina con gozo y con victoria. Tu palabra nos promete ser partícipes de una bendición en la que no habrá más llanto, ni más dolor, ni más sufrimiento, porque las primeras cosas pasaron. Gracias, Señor, porque tu Hijo amado lo ha hecho posible a través de la sangre de su cruz. Bendito sea, Señor, porque sin buscarte, sin preguntar por ti, nos saliste al encuentro y ahora nos permite ser las piedras vivas con las que edificas tu iglesia. Bendito sea tu nombre, en Jesucristo nuestro Salvador. Amén.